Hablemos ahora de los intervalos de credibilidad, que son la alternativa a los intervalos de confianza en el mundo Bayesian. Ya, estos intervalos que acabamos de ver, en que asignan igual área de probabilidad tanto a la cola izquierda como a la cola derecha, son los intervalos de credibilidad en el mundo Bayesian. Ya, entonces, estos intervalos del posterior nos dan dos valores de parámetro que entre ellos contienen una cantidad de probabilidad en el posterior. Acá, por ejemplo, yo pedí que era 80%. Entonces me dio este intervalo de acá, entre este punto y este punto de acá, que fue lo que hicimos, que era ¿cuánto? 0,4081. Pero lo importante es que está centrado. O sea, está diciendo que lo que está en la cola izquierda y en la cola derecha, ambos son 1 menos alfa medio, ¿ya? Como lo veíamos en el intervalo de confianza. Acá sería un 10% y un 10%. Pero en la práctica si piensa, uno podría correr esto a la izquierda o a la derecha y podría tener varios intervalos que cubran la cantidad de probabilidad que yo quiero, 80%. Entonces, a veces, cuando la distribución del posterior es bien asimétrica, bien skewed, no necesariamente es mejor reportar el del medio. Veámoslo con un ejemplo. Ya, pero antes de darle ese ejemplo del problema de los intervalos de credibilidad, formalicémoslo un poco mejor. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice un intervalo de credibilidad? Nos da un rango de valores del parámetro que son compatibles con nuestro modelo y nuestros datos. Se parecen bastante a los intervalos de confianza que vimos antes en el mundo de la inferencia frecuentista, pero la interpretación es bastante diferente. Recordemos, ¿qué era un intervalo de confianza? Un intervalo de confianza en el mundo frecuentista correspondía a una región que después de repetir infinitas veces el proceso del muestreo y calcular el estadístico muestreal, contendría el valor real del parámetro en una cierta frecuencia. Una cierta frecuencia, que es la significancia, que el valor de confianza, esa cantidad de frecuencia de veces contendría el valor real. Mientras que por otro lado, los intervalos de credibilidad no están pensados para darnos garantías de contener el valor real, sino que están en la idea de reportar la creencia que yo tengo sobre el parámetro, sobre el valor del parámetro. Entonces es un rango de valores que nosotros creemos que nuestro parámetro va a tomar con una cierta probabilidad. Acá puedo decir probabilidad directamente, no solamente frecuencia, porque tenemos una interpretación subjetivista de la probabilidad. Que considera tanto nuestras creencias iniciales, codificadas en el prior, y la evidencia de los datos, que la codificamos en base a la likelihood, y entonces al final todo eso se traduce en la creencia que yo tengo en el posterior. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Estos intervalos de credibilidad que tienen colas de igual tamaño, cola izquierda y cola derecha, tienen cuando la distribución posterior no es asimétrica, o sea, bien simétrica, resume bastante bien la forma del posterior. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un posterior que es más asimétrico, más skewed? Ya, ahí en esos casos se puede portar bastante mal y puede darnos una información bastante poco clara de lo que es el posterior. Ya, supongamos por ejemplo que cambiemos el experimento. Ahora tengo un experimento también binomial de lanzar el globo terráqueo. Pero acá digo que vi 3 aguas y 0 tierras. O sea, de los 3 lanzamientos tuve 3 éxitos y 0 fracasos. Ya subimos de nuevo que tengo un flat prior, o sea que parto creyendo que todos los valores de P son equiprobables. El posterior que yo obtendría sería bastante skewed, sería bastante asimétrico, con un valor máximo en la frontera, con P igual 1. Ya, podemos aproximar este posterior con una grilla. Ya, por ejemplo, hacemos una grilla de largo 10.000. Tengo para mis valores de P, tengo mi prior uniforme, que repito uno o varias veces. Genero mi dato entonces con una binomial, donde tengo 3 lanzamientos y 3 éxitos. ¿Ya? O sea, todos éxitos. Construyo mi posterior, después lo estandarizo y puedo después sacar muestras de este posterior. ¿Ya? Saco muestras de este posterior. Y después acá estoy graficando estas muestras de este posterior para entenderlo. Alternativamente, si no quiero hacer una grilla, acuérdense que cuando mi prior es uniforme y mi likelihood es binomial, mi posterior tiene una beta
es una beta, parametrizan alfa más cantidad de éxito y beta más cantidad de fracaso, que esto sería una beta de 1 más 3, 1 más 0, o sea, una beta 4,1. Entonces yo podría generar datos con este R beta, con la función de generación aleatoria de la beta, con 4,1 y obtengo, pueden hacer el ejercicio, obtengo los mismos tipos de posterior. Ya, grafiquémoslos acá. Esto que tengo aquí. Chequémosla. Ya, entonces este es mi grid asimétrico. Y me hace, este es el posterior que me tira. Ya, un posterior totalmente asimétrico, donde el máximo, el valor que maximiza mi posterior, está en el extremo, es P igual 1. Ah, tiene sentido. Tuve 3 éxitos de 3 intentos. Es claramente que el P más probable, más consistente con mis datos, es P igual 1. Entonces aquí claramente esto es asimétrico, o sea, mi cola izquierda y mi cola derecha no se parecen en nada, son muy distintas. Entonces aquí un intervalo de credibilidad que me agarra una región del medio me va a ignorar el valor más probable. Y eso no es muy bueno. Generalmente uno espera que un intervalo te contenga el valor más probable, que es el máximo. Ya, bueno, acá hago lo mismo, pero ahora con la R beta, para mostrar que el posterior que sale es exactamente igual. ¿Ya? Acá vemos como, de nuevamente vemos que es equivalente usar la beta que usar la grilla para ver la forma del posterior. Ya, pues, entonces el problema, entonces mostremos el problema. Calculemos un intervalo de credibilidad de 50%, donde las colas sean equivalentes a la izquierda y la derecha. Ya con el comando percentile interval del rethinking, entonces le doy samples, probabilidad 0,5. ¿Ya? Básicamente esto es digo, esta área que tenga 50%, esta área 25% y esta área 25%. Tal que esta área y esta área sean equivalentes. Y es bastante malo el intervalo que tengo porque no tiene el valor más probable, que está acá, cuando p igual 1. ¿Ya? Entonces mi intervalo está entre 0,7 y 0,93. Lo pueden ver ahí, 0,7 y 0,93. Y entonces me da la probabilidad de central 50% ese intervalo. Pero en este ejemplo, el intervalo excluye el valor más probable en mi parámetro, que están cerca de p igual 1. Entonces, en este intervalo, en términos de cómo describe la forma al posterior, está siendo engañoso. ¿Ya? Si yo solamente reporto eso, está siendo engañoso. No me está reportando bien la simetría que hay acá. ¿Ya? Por eso ustedes pueden hacer muchas estadísticas de resumen para entender su posterior, ¿no? Como skewness, kurtosis, si quieren. Bueno, entonces la solución a eso es usar el Highest Posterior Density Interval, el HPDI. ¿Qué es el HPDI? Básicamente, si nosotros relajamos la restricción de que la cola izquierda y cola derecha del intervalo de credibilidad tengan la misma cantidad de área de probabilidad, en verdad podríamos tener infinitos posibles intervalos. O sea, yo podría tomar esto que está acá, desplazarlo un poco a la izquierda, un poco a la izquierda, un poco a la izquierda, y tendría infinitos posibles intervalos que acá haya un 50% de área de probabilidad. Entonces el H, Highest Posterior Density Interval, ¿qué es lo que hace? Evalúa todos esos posibles intervalos y se queda con el más delgado. El más delgado. Y el más delgado siempre va a contener al máximo, o las regiones de más área. ¿Ya? Entonces se concentra. Entonces el área es la misma, claro, pero es la región donde está más concentrada esa probabilidad y están los valores más probables. ¿Ya? Entonces se puede calcular con el paquete Rethinking, viene con un HPDI. Entonces, y acá me da un intervalo mucho más delgado, entre 0,683 y 1, comparado con este de acá, 0,7 y 0,93. Es más delgado. Y este intervalo, que sería este de acá, sí me contiene toda mi región con mis valores más probables que están acá. Ese es mi HPDI. Entonces es bastante más delgado, tiene un ancho de 0,16 comparado con el ancho del anterior que era 0,23. ¿Ya? Y captura en su región los valores más probables. Una desventaja del HPDI es que es más caro computacionalmente que optimizar algo para encontrarlo.
En caso en que, que la posterior no es skewed, no es asimétrica, generalmente un HPDI y un Equal Tailed Credible Interval son bastante parecidos. ¿Ya? De hecho, uno puede calcular un intervalo HPDI de 80% cuando, para el posterior original, cuando tengo 6 agua y 3 tierra. Y el intervalo está entre 0,46 y 0,82. Y si lo vamos a comparar cómo era el intervalo anterior, este de acá, muy parecido. ¿Ya? Cuando usaba Equal Tailed. ¿Ya? Muy parecido a los números. ¿Ya? Entonces, cuando la cosa es simétrica, no hay que preocuparse tanto, pero si tenemos dudas de la forma del posterior y queremos resumirlo, un HPDI puede tener más valor que un PI. Generalmente, lo mejor es reportarlo todo y eso nos ayuda a entender. ¿Ya? Y también visualizarlo, si son pocas dimensiones, visualizar también los posteriores. ¿Ya? Veamos ahora, ya con eso cerramos todos los intervalos que yo le puedo sacar a un posterior. Lo que quiero que veamos ahora es cómo hacer estimación puntual a partir de un posterior. Entonces la idea de estimación puntual es tener un valor que me resuma el posterior. ¿Ya? Generalmente no es la mejor idea, pero a veces necesitamos un valor puntual que resuma el posterior. Es lo que hacíamos, por ejemplo, en inferencia frecuentista cuando hacíamos maximum likelihood, encontramos un valor, un estimador puntual. Hay varios puntos que yo podría reportar. Generalmente los que más se reportan, que tienen que ver con las estadísticas medias de tendencia central que vimos en la clase de estadística descriptiva, es la moda, la media y la mediana. La moda es el valor que maximiza el posterior, que también se conoce como el MAP, el máximo a posteriori. Generalmente equivalente es la alternativa al maximum likelihood, máxima verosimilitud en el mundo bayesiano. Y acuérdense que hablamos que cuando el prior es uniforme, de hecho son equivalentes. Pero también uno podría reportar la media, o también uno podría reportar la mediana. ¿Ya? Generalmente cuando entre más gaussiano se parece al posterior, estas tres cosas son también alineadas. Pero cuando tengo un posterior de forma rara, bien asimétrica o con colas anchas, estas cosas pueden diferir. Un ejemplo donde difieren harto es el caso que vimos ahora, el caso extremo en que yo tenía esta idea que mi posterior es una beta, donde tengo 3 aguas después de 3 lanzamientos, una beta 4,1, ¿no es cierto? Así le puse, esta es una beta 4,1. Ya, esa es una distribución bastante skewed, asimétrica. Vimos que además este posterior de acá. Y este es un caso donde la media, la moda, la mediana no son iguales. ¿Eh? De hecho, acá están. ¿Ya? La moda está acá, que es el máximo, la mediana está acá y la media está acá. Ya, ¿cómo las podemos calcular? Bueno, el map, si estoy trabajando con la grilla, tengo que ir a mi grilla y quiero encontrar el valor de P que tenía posterior máximo. Entonces, esto en R se puede hacer el which max del posterior y dentro de la grilla. Y eso me devuelve mi... Esto no los había ejecutado, pero ahí están. Ya, y es 1. O si estoy trabajando con muestras, tengo que... puedo usar la función densidad, que me crea una especie de data frame con valores de X y valores de Y. Aquí entonces X son valores del parámetro y Y son valores del posterior. Y uno puede encontrar el valor de X del parámetro donde se maximiza Y. Y está bien cercano a 1, 0,99. Y esta misma idea se puede estar programada en el rethinking con un parámetro que se llama chain mode. Y ese chain mode es una forma de encontrar el máximo a posteriori de un muestra de un posterior. Que es básicamente encontrar el valor que maximiza el posterior. Media y mediana es súper fácil si trabajamos con... Si estuviéramos en un mundo teórico tendría que trabajar con la esperanza y ese tipo de cosas. Pero cuando trabajo con muestras del posterior, básicamente puedo hacer estadísticas de resumen. ¿No? Media y mediana. Súper cómodo.
súper cómodo trabajar con muestras del posterior. Y estas, sabemos por ley de los grandes números, si muestras grandes se van a aparecer a los estadísticos reales. Así que súper útil trabajar con muestras. Ya, este es un caso particular donde la media, la mediana y la moda son distintos. Entonces, ¿cuál deberíamos reportar si quiere reportar un punto que resuma todo el posterior? Recuerden que siempre nuestro objetivo es reportar toda la forma del posterior, no solamente un punto. Entonces, mejor se recomienda comunicar todo lo que uno pueda. Entonces, mejor, si pueden, hagan un gráfico de densidad, calculen los HPDI, vean los MAP, la min, la media, la moda, etc. Desde el punto de vista teórico, yo no me voy a meter acá en este ramo, pero tiene que ver con una loss function. Si uno ve que hay si uno quiere ver cómo minimizar el error entre el teta real y el estimador puntual que esto nos está sacando, distintas funciones de distancia, error cuadrático o lineal, darían distintos tipos de cosas. Por la media tiene que ver con el error cuadrático. Pero no voy a entrar en esa parte más teórica de la estadística. ¿Ya? Y acá está la diferencia de los tres estimadores puntuales para este caso. Si yo tengo por otro lado, si yo tengo entonces una cosa más simétrica, como no samples A, acuérdense que samples A es son este posterior bien asimétrico, pero si yo juego con samples, ¿se acuerdan lo que eran samples? Que son las muestras de mi posterior en que tengo 6 aguas y 3 tierras. Esto yo lo podría graficar con ¿cuál era el comando? Density. Dense samples. Ya, si tengo este posterior de acá, que es un poco, que es harto más simétrico, si calculo, qué sé yo, mean samples, median samples, probablemente son mucho más parecidos entre sí. Son mucho más parecidos. Y la moda, veamos. Ya, muy parecido. Todos se parecen harto más a nuestro estimador MAP. ¿Ya? Eso, pues con esto terminamos este video. Ya nos va quedando uno solo, que va a ser el último, de que vamos a hablar de la Posterior Predictive Distribution, que es un concepto más complejo. Yo diría que el más complejo es uno de los más complejos de la diferencia de Bayesian. Eso, nos vemos. Chau, chau.